Capítulo 5. Al parecer, yo seré el primero. En alguna parte en el calabozo. ¿Está todo listo? Preguntó una mujer de cabello rojo con una mirada amenazadora. Sí, todo está listo para atacar la refinería de piedras mágicas, Valletta contestó la mujer hacia su compañera. Entonces, es hora de iniciar el plan, Revis, libera al Minotauro, contestó la pelirrosada, sonriendo de manera atemorizante. A la distancia, fuertes pasos eran escuchados mientras el suelo retumbaba. Un bramido finalizó el acto, haciendo temblar a todos los monstruos cercanos dentro del calabozo. ¡Buah! Minutos antes. Nos vemos, niños. Volveré en unas horas. Avisó Belle, saliendo del orfanato, no sin antes despedirse de los jóvenes. Adiós, Belle. Cuidado en el calabozo. Respondieron al unísono todos los huérfanos en el lugar, al igual que la hermana María. Lo tendré. Contestó el peliblanco, comenzando a correr en dirección al calabozo. Y así su aventura comenzaba. Mi segundo día en el calabozo, mi segundo día siendo un aventurero en todo el sentido de la palabra, me siento muy emocionado, pensó el joven con una sonrisa en su rostro mientras avanzaba paso a paso y salía de la calle de Dalo. Su trayecto fue ininterrumpido hasta que, un sonido llamó su atención. ¡Bum! Belle frenó en seco al escuchar la explosión que había hecho retumbar el suelo y temblar los edificios. ¿Qué fue eso?, se preguntó, volteando a ver en dirección al cielo, donde pudo observar una gran cantidad de humo esparciéndose en el aire. Al parecer algo se estaba quemando. Antes de siquiera pensar en dirigirse a aquel lugar, sus oídos captaron un mensaje que provenía de los altavoces de horario. Ataque de Evilus a la refinería de piedras mágicas. Aventureros de nivel 5 o superior ayuden a enfrentarlos. Dio aviso una persona mediante ese medio, alertando de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Tengo que ir, pero, nivel 5, soy fuerte, de eso no hay duda, aunque no quiero tentar a la suerte, dudó Belle, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Un minotauro está atacando en Babel. Se solicita ayuda. Es al menos nivel 3. Informó de nueva manera el encargado de dar los avisos, señor Royman, si no mal recuerdo. Civiles en peligro, Babel es un lugar muy visitado, esto sí lo puedo hacer. Pensó el peliblanco, comenzando a correr en dirección hacia allá. No permitiré que nadie salga herido. Gritó lleno de decisión, apresurándose a llegar. Mientras tanto en Babel, toda la situación era un caos, mucha destrucción estaba siendo provocada por un minotauro de gran tamaño, con ojos inyectados en sangre y una fuerza increíble para el promedio normal de los monstruos de su tipo. ¡Buah! Otro bramido / mugido fue hecho por la gran bestia, atacando a todos los aventureros que intentaban detenerlo. Esto no tiene sentido. Solo somos nivel 1. No podemos hacer nada. Gritaron muchos de los aventureros que trataban de frenar su avance y que protegían del peligro a los civiles. No importa. No podemos dejar que siga avanzando. Respondió uno de ellos, mientras una larga espada creaba un mar de llamas entre ellos y el minotauro. Es una espada Cropso, susurró uno de ellos, sorprendido al ver una de las espadas mágicas Cropso, que se creían extintas. No esperen que les haga una, solo por ser una situación extraordinaria la uso, así que dejen de concentrarse en eso y protegemos nuestro hogar. Gritó cierto joven pelirrojo, lanzando varias cargas de la espada, chamuscando el cuerpo del minotauro. Vamos. Contestaron al unísono en resto de acompañantes, lanzándose con armas hacia el minotauro. Y así la batalla siguió su curso, empujando cada vez más al minotauro para que saliera de dentro de la torre de Babel. No había refuerzos, todos los aventureros fuertes de las familias más importantes de horario estaban atendiendo la situación en la refinería de piedras mágicas, aunque no había que ser un genio para saber que la bestia que estaban enfrentando en ese top momento era parte del plan de Evilus. No retrocede. Es realmente fuerte. Gritó una chica de cabello negro, tratando de cortar al monstruo, pero le era imposible. La piel del minotauro era realmente gruesa y resistente. Usa tu magia, Mikoto. Gritó un hombre de gran tamaño. Estamos en un lugar cerrado, Ouka. Respondió la chica, frunciendo el ceño al verse limitada. Estamos en una muy mala situación. Cada vez se acerca más. Alertó Ouka, usando un gran escudo en un pobre intento de frenar su paso. ¡Pum! Un impacto retumbó en el sitio, se trataba de un fuerte puñetazo que fue dirigido al escudo del hombre, lanzándolo a volar por la gran fuerza del minotauro. ¡Ouka! Gritó una chica delgada con cabello que cubría gran parte de su rostro. ¡Buah! Aquel bramido fue vuelto a usar por el gran monstruo, al parecer su ira iba en aumento entre más tiempo pasaba. Esto es malo.
Gritaron todos, viendo cómo cruzaba el mar de llamas, que era lo único que los separaba de un contacto directo. De un momento a otro, aquel minotauro se lanzó con los cuernos por delante hacia el pequeño grupo de aventureros que le impedían avanzar. ¡Cuidado! Gritaron todos, tratando de quitarse del camino, pero era imposible. La velocidad y fuerza ejercida en esa cornada era realmente alta, tanta que, cualquiera que fuera contactado, moriría. Los aventureros cerraron sus ojos, esperando lo peor, esperando que la muerte tocara a su puerta. Pero, antes de que el impacto fuera dado hacia alguno de los presentes, algo sucedió. «No lo harás», gritó una presencia que no se encontraba antes. Con una carga al costado del minotauro, este fue lanzado a un lado, destruyendo una de las paredes y saliendo de la torre. El minotauro se arrastró por todo el suelo tras el impacto recibido por aquel joven que frenó su ataque. Al recomponerse y ponerse de pie, alguien se posó frente a él. Se trataba de un joven de cabello blanco, el cual lo miraba sin miedo ni titubeo, como si supiera a lo que se enfrentaba y aún así no tuviera duda en su cuerpo y corazón. «Monstruo», gritó el muchacho, sacando su espada. «Yo seré tu rival ahora», agregó, apuntando en su dirección. Sus ojos eran los de alguien que estaba preparado para luchar, infundía miedo. En el campo de batalla, lleno de escombros y polvo, pasó una brisa que movió el cabello de Bell. El minotauro se enfureció de sobremanera al ver la arrogancia del humano. «¿Qué hace ese niño? Lo van a matar», opinó Ouka, poniéndose de pie de poco en poco. «Debemos ayudarlo, pero estoy cerca de caer en Mind Zero», comentó Welf, sosteniéndose con su espada a manera de bastón. «Mikoto, ayúdalo», gritaron ambos hombres. «No se muevan de ahí», gritó el peliblanco, frenando esa idea tan pronto como fue expresada. «Él es mi presa, y esta es mi aventura», agregó, caminando hacia el minotauro a un trote lento. «Está loco», dijeron al mismo tiempo, con el ceño fruncido. Y de esa manera, la batalla comenzó. ¡Buooo! ¡Ah! El minotauro se lanzó a toda velocidad para acabar con el joven, pero Bell lo esquivó sin ningún problema. ¡Pum! En respuesta a la carga hecha por el monstruo, el peliblanco le lanzó un tajo veloz con el filo de su espada en el torso de la bestia. Pero, sin que Bell se diera cuenta, un fuerte puñetazo fue contactado en su rostro. ¡Pua! Logró salir ese sonido de su boca antes de verse disparado a un costado. «Demonios, me confié por haber esquivado, no volverá a pasar», pensó, levantándose rápidamente. Y así el intercambio de ataques comenzaba nuevamente. Pesados golpes eran provocados con los fuertes y grandes brazos del minotauro, los cuales eran esquivados por Bell lo más rápido que le era posible, y los que no lograba esquivar, los amortiguaba con su espada. Clan 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 clan. Metal y piel tan fuerte como este último estaban chocando a una velocidad abrumadora. Los brazos de Bell comenzaban a temblar por el impacto que representaba el sostener su espada para frenar la fuerza de los golpes. Para sorpresa de Minotauro, quien se sentía con ventaja, en una fracción de segundo, uno de sus ojos fue cortado. Slash, un tajo ascendente con la espada fue dado en su punto ciego, poco después de haber esquivado. El monstruo quiso repetir lo que hizo al inicio de la pelea, pero Bell no caería nuevamente en ello. Antes de que el puñetazo fuera contactado a su costado, posó su brazo libre para absorber el impacto. «Bueno, curación mía, es hora de ver qué tan impresionante eres», pensó, cerrando los ojos y esperando a que el golpe fuera dado. Crack, un crujido resonó en el lugar y dentro del cuerpo del peliblanco. «Su brazo», gritó Mikoto, quien estaba estática y sin habla desde que comenzó a observar la batalla entre ambos, humano vs bestia. «Se rompió. Debemos ayudarlo o morirá», opinó el pelirrojo, reuniendo las fuerzas que tenía para comenzar a acercarse. «Que se alejen», dijo una voz a la distancia. Se trataba de Bell, quien aún yacía de pie y con su brazo en la posición que empleó para bloquear el golpe. Ahí fue donde pudieron verlo, el brazo de aquel joven estaba roto, el hueso salía de su posición normal, desgarrando al músculo y asomándose en una herida abierta que no dejaba de tirar sangre. Pero algo pasó, la herida comenzó a cerrar y el hueso se volvía a unir. El Minotauro, quien tenía una sonrisa en su hocico tras asestar ese ataque, fue el primero en reaccionar. Su enojo se hizo mayúsculo, volviendo a atacar al chico. Cuando estaba lo suficientemente cerca, notó que Bell no se movía para nada y lo observaba con una mirada retadora. Cuando supo lo que sucedía, era muy tarde. El brazo que había sido impulsado para golpearlo, fue rebanado en un rápido movimiento. Slash, y antes de que el monstruo pudiera dar un grito de dolor ante ello, en su cara, un pesado puño lo golpeó, lanzándolo a unos cuantos metros de distancia. Cuando ambos tomaron distancia nuevamente, Bell habló. «Hay dos formas de llevar a cabo una batalla.
La primera es concentrarte en contrarrestar la estrategia de tu adversario, comentó, mientras estiraba su brazo antes roto, para comprobar que estaba bien. Las miradas atónitas de las personas que veían tal escena eran solo superadas por el semblante de terror que había en el Minotauro. La segunda es imponer tu propia estrategia y. Sinceramente, continuó el peliblanco, mientras caminaba hacia la bestia. Yo no dependeré de lo que mi rival haga. Así que ven por mí. Finalizó, tomando el mango de su arma con ambas manos, apretándolo con gran fuerza, tanta así que la superficie porosa del mismo provocaba pequeñas cortadas en sus palmas. Esto pareció enojar aún más al Minotauro. Bramido de guerra. Ah. Grito de hombre. El gran combate estaba por entrar a otra etapa. Una mirada fue necesaria para saber que estaban listos. La lucha volvió a iniciar, esta vez los ataques eran bilaterales, ninguno se contenía, ninguno guardaba nada, ambos sabían que este round era el definitivo, solo habría un ganador y un perdedor, quien tuviera la mala fortuna de ser este último, pagaría con su vida. Al tener un costado completo por el cual atacar, ya que el Minotauro perdió su brazo, aprovechó la situación y en ese pequeño instante arremetió rápidamente contra el monstruo y comenzó a cortar todo el cuerpo, sus cortes cada vez se hacían más profundos, hasta el punto de poder vislumbrar el hueso unido al músculo del Minotauro, pero Bell no estaba en mejor estado, su cuerpo pesaba cada más, su respiración se sentía pesada y el aire al llegar a sus pulmones hacía que estos mismos dolieran, lo peor era que, al inflar su pecho, sentía que sus costillas se movían del lugar en el que debían estar, sus manos estaban llenas de sangre, la fuerza ejercida en la empuñadura comenzó a pasar factura en manera de callos así como de quemaduras y cortes en las manos. El Minotauro, como se dijo, no estaba mejor, un brazo menos, ojo destrozado, músculos desgarrados, sin contar que, contrario a Bell, él no tenía un factor de curación que cerrara sus heridas y le permitiera pelear un poco más sin que le importara su salud. Incluso esa bestia sin raciocinio lo sabía, si esa batalla se alargaba, inevitablemente perdería. En un rápido movimiento se impulsó con las pezuñas de sus patas hacia adelante. ¿Qué demonios?, susurró el chico al ver como todo el gran tamaño Plox Minotauro lo cubría. ¡Diablos!, gritó, tratando de cortar el brazo libre, pero su espada se quebró. Antes de siquiera poder lamentarse de ello, tuvo que unir ambos brazos para bloquear la carga que iba hacia él. El Minotauro comenzó a arrastrarlo, lo había tomando con su brazo libre y estaba paseándolo como un trapo por todo el suelo, quebrándolo y chocando con todos los escombros que se encontraban ahí desde antes de que Bell llegara. Bell sentía como sus huesos eran astillados, quebrados, su cráneo recibía impacto tras impacto, sentía como se desvanecía por la cantidad de daño recibido, su curación ya no se hacía presente. Antes de desmayarse, otro impacto fue dado, retumbando en todo horario. Saltando en el aire, el Minotauro, aún sosteniendo el maltratado cuerpo de Bell, lo estrelló con su brazo libre al suelo. ¡Ah! Un fuerte grito provino de las pocas energías que le quedaban a Bell. Después de eso, todo fue silencio. Sin respirar, con el cuerpo hecho añicos, yacía nuestro héroe tirado en el suelo. El Minotauro vio su objetivo cumplido y comenzó a alejarse, yendo hacia su objetivo principal, la Torre de Babel, para así matar al mayor porcentaje de aventureros que fueran posibles. Desde la distancia, el grupo de Mikoto, Aouka y Welf veían con terror el cadáver de quien fuera su salvado hace unos segundos. No puede ser, susurraban con terror, con la voz entrecortada y tratando de no caer en la locura. La mirada de aquella bestia parecía suavizarse al ver el miedo en sus adversarios, tanto así que parecía haber una sonrisa en su rostro. Y de esa manera, comenzó a acercarse a ellos. Al parecer, yo seré el primero. Una voz resonó desde la dirección de Bell, una voz que parecía tener una gran cantidad de eco seguido de las palabras. Los ojos de Bell se abrieron de repente. Comenzó a sentir un brillo verde nacer de todo su cuerpo, una alerta en su mente dijo lo siguiente. Héroe. Argonauta. Prueba. Minotauro. Alma. Alma verde, vida y felicidad. Habilidad desbloqueada. Argonauta, realiza una carga que potencia tu cuerpo el tiempo que lo cargues. Aumenta velocidad, fuerza y reflejos. Nota del autor. Sí, hice más fuerte la habilidad Argonauta. Argonauta. Una nueva habilidad. Se preguntó, mientras la imagen del héroe de aquel cuento pasaba por su mente. El tenue brillo esmeralda, de un momento a otro, se transformó en un gran resplandor blanco, que deslumbraba a todos los que osaran verlo directamente, mientras grandes campanadas resonaban en los corazones de aventureros y civiles. Clan 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 poniéndose de pie, con su brazo y su cuerpo comenzó a aumentar el aura blanca de su cuerpo. ¿Qué es eso?
Susurraron todos los presentes en la escena, viendo a un destello blanco que brillaba como el mismo sol. Aún puedo continuar, y esta vez no perderé, dijo Belle para sí mismo, sintiendo renovadas sus energías. A cercanías de Babel. Maldita Aria, por ella y las otras chicas de la familia Loki no pudimos completar el plan, dijo Revis con disgusto, mientras corrían para no ser alcanzadas. La familia Freya y Ganesa igual fueron un factor importante, pero al menos nuestro as bajo la manga debió cumplir su objetivo, contestó Valletta, aún con esa desagradable sonrisa de persona desquiciada en su rostro. Antes de siquiera poder burlarse, un gran resplandor blanco les lastimó los ojos cuando miraban hacia adelante, justamente donde estaba Babel. Ambas se miraron con sorpresa, no comprendían lo que sucedía. ¿Qué es eso?, se preguntaron mientras se acercaban más para ver de qué se trataba. Clan, 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 campanas. ¿De dónde vienen?, susurró Valletta. Detrás de ellas, las seguían la princesa de la espada y el valiente, quienes tuvieron el mismo cuestionamiento al ver ese resplandor. De vuelta a la batalla. El Minotauro se percató de ello, al darse la vuelta, fue sorprendido por algo que no se esperaba en lo absoluto. En una pequeña fracción de segundo, Bella estaba frente a él, sin un arma, sin una espada, con los puños cerrados e infundiendo fuerza en sus brazos. ¡Pum! Un fuerte puñetazo fue dirigido al hocico de Albestia, separándolo de quienes iban a ser sus próximas víctimas. Al mismo nivel de rapidez con el que lanzó ese ataque, le siguieron una gran cantidad de golpes con igual o mayor fuerza que el anterior. Pum pum pum. El Minotauro no lograba ver de dónde venían los golpes, no percibía ni con sus ágiles y agudos sentidos la posición en la que ese resplandor lo atacaba. Cada uno de los aventureros en el sitio únicamente lograban observar a una gran mancha blanca moviéndose a una monstruosa velocidad, la cual era casi imperceptible a sus ojos. Todo el cuerpo de Minotauro comenzaba a caerse a pedazos por la continua serie de ataques, la sangre brotaba, los huesos se rompían, simple y sencillamente, no tenía nada que hacer. Moribundo y roto, el Minotauro sintió como los ataques frenaron, al abrir su único ojo, vio de frente y de pie a aquel monstruo. Corriendo a gran rapidez, todo parecía ir en cámara lenta para la bestia, quien por fin podía observar de dónde venía el ataque de su adversario, sin embargo, ya no había manera de que su cuerpo pudiera reaccionar, así que únicamente se limitó a esperar el golpe final. Aunque, de nueva manera, perdió de vista al peliblanco. O tal vez no. Al bajar sus ojos lo pudo ver, la figura de aquel joven que sellaría su destino, quien peleó contra él con valentía y fiereza a pesar de sus limitaciones. En sus manos había una espada rota, la misma espada que usó durante todo el combate antes de que la destrozara en su aparentemente último ataque. Con el costado de filo, la espada comenzó a abrirse paso de abajo hacia arriba, rebanando su cuerpo de arriba hacia abajo en una corte sagital. Sentía la carne siendo rebanada con el pasar de arma, la sangre brotaba a grandes cantidades, tanto de la herida abierta como del hocico del Minotauro. Más pronto que tarde, la espada tocó un objeto sólido, la piedra mágica. No dejaré que nadie salga herido si estoy ahí para evitarlo. Gritó Bella, intentando abrirse paso. Así tenga que romper todo mi cuerpo. Sin importar el rival y su fuerza, yo protegeré a los que estén a mi alcance. Finalizó con gran determinación, infundiendo más fuerza en su ataque, hasta que... ¡Crash! La piedra mágica fue rota desde dentro del cuerpo. Un gran humo fue lo único que quedó de lo que una vez fue un monstruo, dejando de pie solamente al vencedor. Lo logré, pude ganar, susurró, mientras todo su cuerpo tenso comenzaba a caer hacia adelante tras resentir el cansancio. Antes de que su cuerpo tocara el suelo, fue detenido. ¡Ey! ¡Oye! Reacciona. Decía Welf, tomándolo en sus brazos. Belle levantó la mirada y solo lanzó una pregunta con una sonrisa tranquila. ¿Están todos bien? Eso no importa ahora. Respondió el pelirrojo, tratando de ponerlo de pie. Aunque tras aquella pregunta, se desvaneció, cerrando sus ojos. El pelirrojo se preocupó pero notó que aún tenía pulso. Hay que llevarlo a la sede de la familia Diancecht. Gritó Welf, corriendo con Belle en brazos, mientras el resto de aventureros lo seguían. Susurros de los civiles se escuchaban mientras veían cómo se llevaban a su salvador, habían opiniones divididas pero la mayoría usó el mismo título para aquella valerosa escena. El nacimiento de un héroe, alejado del bullicio, un dios observaba con brillos en sus ojos y gran emoción en su ser. El último héroe está aquí, ciudad de Horario, dijo Hermes, habiendo presenciado la proeza de ese joven don nadie. Con Revis y Valletta. Ambas estaban estupefactas ante tal demostración de poder bruto. ¿Qué demonios acaba de suceder? ¿Quién carajo es ese niño?, preguntó la pelirrosada, sin dar crédito a lo que vio. Aquel Minotauro fue derrotado.
No hubo ningún aventurero muerto. Bell fue un héroe. Los salvó a todos. Tenemos que irnos e informarle esto a Enyo y Thanatos, dijo Revis, llevándose a su compañera y perdiéndose en las sombras. Con Aiz y Finn. De igual manera que Revis y Valletta, ninguno de los dos podía creer lo que observaron. Si alguien les dijera que un chico sin falda derrotó a un minotauro, ciertamente se reirían y tomarían por loca a esa persona, pero lo acababan de presenciar. ¿Qué eres en realidad, Bell Cranel? Se preguntó el Hobbit mientras temblaba. ¿Cómo es tan fuerte sin un falna? Se cuestionó Aiz, con ligero temblor en el agarre de su estoque. En alguna parte de horario. Así que, el héroe artificial que creó Zeus ya está aquí, es impresionante, dijo una voz grave e imponente. Así es, Urano-sama, contestó una persona delgada con túnica negra. Mente de Bell. Al fin despiertas, dijo un joven de cabello blanco hacia Bell. Poco a poco, comenzó a abrir sus ojos y pudo verlo. Argonauta, susurró. ¿Sí? Ese soy yo. Contestó mientras posaba con sus armas de manera épica. Y creo que me corresponde iniciar con esta explicación, agregó, sonriéndole. ¿Explicación? Preguntó Bell, sin comprender a qué se refería. Sobre tu fuerza y de dónde proviene, obviamente, contestó el argonauta. ¿De dónde proviene? Balbuceó Bell, expectante a lo que tenía que decir aquel gran héroe de antaño. El argonauta solo asintió y le guiñó el ojo. Prepárate para la historia más increíble que oirás, usó esas palabras a manera de introducción. Capítulo 6. Prepárate para la historia más increíble que oirás, usó esas palabras a manera de introducción. Bell tragó saliva, expectante ante lo que iba a escuchar. Antes de empezar, ¿sabes quién era en verdad tu abuelo? Preguntó al héroe, con un rostro serio. ¿Quién era verdaderamente mi abuelo? Claro, era un dios, el dios Zeus. ¿Acaso eso tiene algo que ver? Contestó Bell con otra pregunta, aunque confirmando que estaba enterado de la verdadera identidad de su abuelo. Ya veo, eso facilita las cosas, dijo el argonauta mientras sujetaba su barbilla. ¿Es lo único que sabes? Lanzó la interrogante. ¿Había algo más que debería saber? Expresó Bell mientras ladeaba la cabeza en confusión. Niño, no tienes ni idea de lo que hizo tu abuelo, pero desgraciadamente ahora tú también estás embarrado en esto, le contestó el peliblanco con un rostro sombrío. El joven tragó saliva nuevamente, sintiendo un gran peso sobre sus hombros. Ven conmigo, es mejor que lo veas por ti mismo, agregó el héroe, apuntando hacia adelante y caminando hacia allá. Bell se puso de pie sin mediar palabra alguna, solo siguió la orden sin rechistar. Y mientras caminaban en silencio, una gran luz blanca que fue impregnada después por otros colores resplandeció enfrente suyo. Tras esto, Bell cerró instintivamente sus ojos. Pero, al abrirlos, se encontró en un lugar, algo familiar. Hemos llegado, sé que es impresionante, pero no pierdas de vista lo importante, lo que vinimos a ver, tu verdad, sugirió el argonauta, de pie junto al joven. Mi verdad, susurró. Antes de siquiera poder pensar en lo que esas palabras significaban, una figura conocida entró a la habitación donde se encontraban ambos. Rápido. Tenemos que atenderla. Gritaba una mujer que merecía ser una sanadora. Detrás de ella estaba presente una mujer de cabello plateado y heterocromía. Al verla, Bell abrió los ojos en su totalidad. Mamá Alfia. Se preguntó, pero rápidamente descartó esa idea. No, ella no es mi mamá Alfia, ella es. Antes de poder completar su hilo de palabras, fue interrumpido al notar que otras dos personas entraban. Resiste, metería. La sanadora se encargará. Gritó una mujer un tanto mayor mientras ayudaba a la joven peliplateada a acostarse en la cama. Por detrás de ella llegaba un hombre de avanzada edad. No grites, Hera, la pondrás más nerviosa, contestó aquel anciano. ¿Abuelo? Se preguntó Bella al reconocer la figura de Cle. Se trataba de Zeus, aquel señor que lo cuidó junto a su tío y tía por varios años, aquel que ya no se encontraba en el mundo terrenal. Las lágrimas del joven comenzaron a brotar al verlo nuevamente, queriendo abrazarlo. Sin embargo, al intentarlo, fue traspasado. Esto no es más que un vistazo al pasado, diría un recuerdo, pero en sí no es tuyo, es de todos nosotros, informó el argonauta al ver la cara de confusión en el joven conejo tras no poder darle un abrazo a su amado abuelo. ¿Vistazo al pasado? Preguntó. Sí, tu pasado específicamente, contestó el héroe de manera rápida, apuntando a la cama donde la mujer llamada Metería se encontraba. Entonces ella es mi mamá, ella es mi madre, susurró el chico, con una emoción indescriptible. Las ganas de llorar solo se intensificaban. Por fin la veía, por fin conocía a su verdadera madre, esa mujer de la que tanto le había hablado su tía Alfia, de la que solo sabía algunas cosas por las descripciones e historias que Alfia le contaba desde pequeño. Ahí estaba, su madre. Pero había algo importante en lo que fijarse en ese instante.
Ella estaba dando a luz. ¿Y quien viene en camino eres tú, Bell?, le dijo el argonauta a Bell. Ah. Gritaba Metería mientras su piel se tintaba de color escarlata. Estaba pujando con gran intensidad y respirando irregularmente. Vamos, Metería. Tú puedes. Un poco más. Un poco más. Gritaba Hera, mientras tomaba la mano de su hija. Tú puedes, ya falta poco, decía Zeus, limpiando el sudor de la mujer. Ella parecía sufrir el dolor indescriptible de tener un parto. La sanadora estaba esperando que el cuerpo del infante se asomara para poder sacarlo lo más pronto posible y mostrarle el mundo a una nueva criatura que habitaría en él. Mamá, decía Bella al ver toda la escena del nacimiento, la escena de su nacimiento. Ah. Gritaba nuevamente Metería, inhalando nuevamente para almacenar aire en sus pulmones, se estaba esforzando demasiado, comenzaba a sentir que su cuerpo explotaría. Tú puedes, Metería. Una más y ya. Una más. Pedía la diosa a la peliplateada, faltaba poco para lograrlo. Zeus seguía limpiando el sudor de Metería y la sanadora esperando. Logro verlo. Informó la mujer, observando cómo una pequeña cabeza se asomaba. Una más, tú puedes, le dijo Zeus, a quien pronto se convertiría en madre, tomando su otra mano. 1, 2, 3, la cuenta regresiva era hecha hasta ser finalizada. ¡Uga! Pujó Metería con su último esfuerzo, fue ahí cuando se relajó y su cayó en la cama. En ese momento resonó en toda la habitación el llanto de un hermoso bebé. ¡Buah! ¡Buah! Gritaba el pobre infante con intensidad desde los brazos de la sanadora. Mi bebé, tráigame a mi bebé, dijo Metería ya agotada enormemente. En ese momento el pequeño fue puesto en los brazos de su madre y sorpresivamente dejó de llorar y una pequeña sonrisa fue vista en sus labios. Al fin estás en mis brazos, mi pequeño, decía la mujer, llorando de felicidad al verlo. Bienvenido al mundo, mi amor, agregó, dándole un pequeño beso en la frente. Sé lo que quieras ser, haz lo que quieras hacer, sé alguien puro de corazón, aconsejaba la mujer. Metería, ¿por qué le dices eso ahora?, preguntó Hera, pero fue ignorada. Come siempre de manera saludable, así podrás crecer grande y fuerte, continuaba. ¿Qué sucede?, preguntó Bella hacia el argonauta, pero él permaneció en silencio mirando al suelo. Y por favor, no seas igual a tu padre o a este viejo pervertido, jaja, agregó Metería, riéndose ligeramente ante ello. Te amo, mi pequeño, Bella, finalizó. Poco a poco, sus ojos se fueron cerrando y sus brazos perdiendo fuerza. No, mamá, decía Bella, dejando salir nuevamente las lágrimas y acercándose hacia donde ella estaba. Metería. Gritó Hera, tomando al bebé y dándoselo a Zeus. Metería. Contesta, Metería. Gritaba la diosa, sacudiendo ligeramente a su hija, pero no había reacción alguna por parte de ella. Por favor, ayúdenos. Exigió Hera a la sanadora, quien se apresuró a ver el estado en el que ella se encontraba. Con el pequeño en sus brazos, Zeus abrió sus ojos enormemente al notar algo. Una llama blanca casi imperceptible estaba creciendo dentro del pequeño. Es imposible, ni los recién nacidos son tan puros, al menos nacen con un color opaco, pero esto, un alma blanca, nunca la había visto, susurró el dios, mirando con gran sorpresa a su nieto. Detrás de él, se escuchaban los gritos y llantos de Hera, quien no lograba hacer que su hija despierte. La sanadora hacía de todo para tratar de reanimarla, pero era imposible. Ella está muerta, informó la mujer, con la mirada decaída y temblando. No, no puede ser, se decía Hera a sí misma, sintiendo como perdía el equilibrio y caía sentada en el suelo. ¿Qué sucede?, preguntó Zeus con miedo mientras miraba fijamente al pequeño Bell. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No ves que Metería ha muerto, maldito viejo?, gritó la diosa con furia. No me refiero a eso, contestó el dios con gran fiereza, impropia de él. El pequeño está muriendo, agregó. Los ojos de Hera y de la sanadora se abrieron de par en par, todo su cuerpo se tensó completamente ante ello. La llama que representa el alma, esa pequeña luz que podría llamarse luz de la vida, se estaba extinguiendo. Está muriendo, gritó Zeus mientras lo acostaba a un borde de la cama. No, 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 decía Hera con sus manos en su cabeza, acercándose rápidamente. La médico empleaba su magia para saber lo que sucedía, pero no encontraba ninguna anomalía o algo que pudiera estar provocando esta repentina disminución en el ritmo cardíaco del bebé. No, primero mi Metería, ahora su bebé, esto no puede estar pasando, lloraba Hera, sintiendo como sus piernas temblaban y le fallaban. No puedo curarlo, no, si es una enfermedad, lo lamento, se disculpó la sanadora, llorando por la impotencia de no poder hacer nada. ¿Por qué?, se preguntaba la diosa, cubriendo sus ojos con sus manos. Esto no puede quedarse así, susurró Zeus, siendo alcanzado por Hera.
¿Qué quieres decir? Preguntó ella, fijando sus ojos en él. Hay una manera de que él no muera, informó el dios, con una mirada decidida al mismo tiempo que un aura espesa se hacía presente alrededor suyo. ¿Qué harás, Zeus? Cuestionaba Hera con incredulidad ante lo que sus ojos estaban presenciando. Haré que ese niño sobreviva y tenga un futuro, eso es lo que haré, respondió Zeus, haciendo que un gran pilar dorado se extendiera hacia los cielos. Zeus. El cuerpo de Belle comenzó a flotar en este campo de energía. Argonauta, ¿qué sucede? Preguntó Belle, inmóvil desde su lugar. El nacimiento de un héroe artificial, eso sucede, contestó el héroe. ¿Un héroe artificial? Cuestionó el peliblanco. Sigue observando, agregó el argonauta, apuntando a la posición donde el yo del pasado y Zeus se encontraban. Ahí fue donde algo despertó su atención. Un rayo de color verde cayó desde los cielos directamente al cuerpo de Belle. Crash. Un sonido ensordecedor retumbó la tierra. Va una, se dijo a sí mismo el anciano dios. Seguido del rayo color verde, cayó uno amarillo. Crash. ¿Qué son esos rayos? Preguntó Belle. Simple, son nuestras almas, fueron sacadas de Tenka y forzosamente, contestó el héroe, viendo cómo su cuerpo comenzaba a adoptar el brillo verde característico de su alma. ¿Sus almas? Entonces mi abuelo está, concluía el peliblanco, pero completaron su resolución. Juntando todas las que fueran necesarias para que la tuya no se apague, interrumpió el argonauta. Al decir esto, otro rayo cayó, esta vez de color púrpura. Crash. Luego le siguió uno de color naranja. Crash. Detrás del anterior venía uno de color violeta. Crash. Van 5, y no parece que acabará pronto, dijo Belle con un gran temblor en su cuerpo. Cuando nos vimos en tu sueño, éramos 7, ¿recuerdas? Contestó el argonauta. Entonces hay 7 almas dentro de mí, no puedo creerlo, se dijo perplejo. No, no hay 7 almas, respondió el héroe, corrigiendo la declaración de su acompañante. Hay 8, tu alma es el catalizador, la capa externa que nos une a todas, almas del mismo color no pueden coexistir, la tuya funciona como un empaque, de no ser así, la más poderosa de nosotros 7 tomaría el control, pero curiosamente la más fuerte es la tuya por ser de un color más puro, siéntete orgulloso de ello, agregó el peliblanco, sonriéndole a Belle, y abrazándolo. Antes de siquiera reaccionar, otro trueno cayó desde los cielos. Un fuerte resplandor de color rojo de gran tamaño impactó en el alma de Belle. Crash. ¿Por qué se hacen más grande con el pasar de las almas? Preguntó el joven al notar ese detalle. Fuiste capaz de verlo, eres sorpresivamente perspicaz, por ello te contestaré esa duda, expresó el argonauta. Expectante a la información, Belle lo veía cara a cara. No todos los héroes fuimos igual de fuertes, lo sabes, ¿verdad? Entre más difícil sea bajar su alma del Tenkai, más fuerte es. Ese último que bajó es un monstruo, no literalmente, claro está, pero en términos de poder, es increíble, respondió el peliblanco. Sin embargo, quien viene de último, lo es más, agregó, y cuando sus palabras finalizaron, un gran resplandor iluminó todo el mundo. Crash. Los cielos se impregnaron de un color azul brillante que deslumbraría la vista de cualquier ser mortal e inmortal. Está listo. Gritó Zeus, viendo cómo ese cóctel de almas de héroes del pasado se amalgamaba entre sí para formar una única masa, una única alma. De pronto, la llama blanca de Belle que estaba por apagarse se encendió como si le hubieran echado combustible. El fuego incoloro se extendió desde el corazón del bebé hasta rodear al resto. De pronto y sin previo aviso, 2 personas entraron a la habitación. ¡Pum! La puerta se estrelló con mucha fuerza. Tía Alfia, tío Zald, Belle fue quien los nombró, reconoció a ambas figuras a sus ojos. Estaban llenos de heridas y con sangre que brotaban de las mismas. ¿Qué haces, maldito anciano? Gritó Alfia mientras se acercaba a Zeus, pero su diosa se puso en medio. Está salvando al hijo de Metería. Si no lo hace, morirá. Explicó a gritos Hera. Salvarlo. ¿Dónde está mi hermana? Preguntó la mujer, en búsqueda de ella. Ella, falleció en el parto, contestaron la curandera y la diosa con un rostro decaído, dejando salir nuevamente las lágrimas. Esto pareció quebrar algo dentro de Alfia, quien empezaba a hacer lo mismo que las 2 mujeres frente a ella, llorar. Cayendo de rodillas se quedó en silencio, negando con su cabeza. De un momento a otro, el pilar dorado que desprendía el cuerpo de Zeus se comenzó a hacer gris. ¡Boom! Un gran estallido se escuchó en los cielos. El bebé volvió a llorar. Está vivo. Celebró Hera, acercándose a abrazar al pequeño, mientras que Zeus yacía tirado en el suelo, tosiendo sangre. Cof. Cof. Zeus. Dijo Zald al darse cuenta de ello, para después acercarse a ayudarlo.
poniéndose de pie con ayuda de su hijo, miró en la dirección de Alfia y Hera. Lo pude salvar, expresó el dios con una sonrisa mientras la sangre no dejaba de brotar de su boca. ¿Pero qué consecuencias traerá lo que acabas de hacer? Le preguntó Hera. Para el mundo, ninguna, sin embargo, para mí, perder mi inmortalidad. Bella al oír eso se sorprendió bastante. ¿Cómo dices? Le preguntó Zald. Solo me quedan como 10 o 15 años de vida, si no muero antes por algún factor externo, claro está, informó Zeus, sentándose a un costado de Hera. Zeus, sé que tal vez no es momento, pero, trataba de decir algo el gran aventurero pelirrojo aunque fue interrumpido. ¿Perdieron contra el dragón negro, cierto? Preguntó el dios, viendo venir eso. Sí, dijeron Zald y Alfia. Ya veo, no tardan en cazarnos la familia Loki y Freya. Ellos esperaban una oportunidad como esta desde hace un tiempo, para poder tomar el puesto de las familias más fuertes, dijo Zeus, poniéndose de pie. Hay que irnos antes de que eso suceda, sugirió Alfia, tomando en brazos a su sobrino. Yo cuidaré a este niño con lo que me reste de vida, agregó. Lo mismo digo, concordaron Zeus y Zald. Yo me quedo, dijo Hera. Antes de siquiera preguntar el motivo, la diosa lo dio. Si no vuelve Atenka y al menos uno de nosotros en este enfrentamiento, nos cazarán hasta encontrarnos y posiblemente a Belle junto con nosotros, dijo Hera, resignándose a su destino. No espero ningún argumento en contra, mi decisión ya fue tomada, finalizó, saliendo del lugar, no sin antes dirigirse a un sitio el cual nunca se supo. Detrás de ella salieron Alfia, Zald y Zeus, dirigiéndose a la sede de la familia Hermes, gran amigo de este último y quien podía sacarlos de horario. Debían moverse rápido, no había tiempo, apenas Freya y Loki se enteraran de lo sucedido, atacarían. A la distancia, observando todo con un gran dolor en su corazón, se encontraba Belle. Entonces, la muerte de mi abuela Hera, la mortalidad de mi abuelo Zeus, la muerte de mi madre, fueron mi culpa, se dijo a sí mismo el joven, cayéndose de rodillas. Te equivocas en absolutamente todo, le dijo el argonauta. Alguien sabio dijo una vez: las circunstancias del nacimiento de uno son irrelevantes. Es lo que haces con el regalo de la vida lo que determina lo que eres. Por lo que, tú debes decidir el camino que tienes que tomar. Tu abuelo, tu abuela, tus tíos y tu madre te dieron la oportunidad de llegar a donde estás ahora, así que, ¿qué es lo que harás, Bello Cranel? Preguntó el héroe, ofreciéndole su mano para que se pusiera de pie. Una resolución. Una fuerte determinación. Un sueño. Tantas maneras de verlo. Tantas formas de identificar o clasificar lo que quería hacer. Y aún así todo se resumió a un único deseo. Yo seré el último héroe. No dejaré que el sacrificio de todos los que me dieron la oportunidad de vivir sea en vano. Abuelo, abuela, tía Alfia, tío Zald, mamá. Miren desde arriba cómo lo lograré. Gritó el peliblanco con gran resolución y una enorme sonrisa en su rostro. Limpiando las lágrimas que habían quedado en sus ojos, tomó la mano del héroe y se levantó. Zeus no se equivocaba, realmente eres un ser impresionante, expresó el argonauta, jálanoslo para que se levantara. Belle solo sonrió ante eso, aceptando el cumplido. Tendrás pruebas muy difíciles, pero nunca te rindas, decía el héroe, comenzado a desvanecerse. ¿Qué sucede? Preguntó Belle con sorpresa. Mi alma está siendo consumida por la tuya. Cuando obtuviste mis poderes, absorbiste la mía. Yo regresaré a Tenkai, pero tú te mantendrás con mi fuerza, explicó. Entiendo, contestó el joven. Fue un gusto conocerte. Expresó Belle con una gran sonrisa. Lo mismo digo, hasta la próxima. Belle finalizó, desapareciendo en su totalidad. Si te dijera que mi alma desaparecerá, o mejor dicho, formará parte de la tuya, haciendo que deje de existir la mía, muy seguramente te culparías por ello y evitarías completar las pruebas. Este resultado es el mejor. Esta pequeña mentira es necesaria, pensó el argonauta antes de volverse polvo de estrella. Dejando solo a Belle en ese campo de luz, poco a poco se fue apagando hasta sumergirse en total oscuridad. En el mundo real. ¿Dónde estoy? Preguntó el joven, abriendo sus ojos poco a poco. Estaba en la cama de un hospital, específicamente en la sede de la familia Diancecht. ¿Qué tengo en mi mano? Se preguntó, bajando la mirada hacia su extremidad. Y ahí lo vio, a aquella chica peliplateada sujetando su mano y dormida en una silla. Las mejillas de Belle se sonrojaron enormemente ante ello. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Se preguntó. Airmid abrió los ojos, despertando de su sueño y ambos rostros se encontraron. Ella